mensaje a todos los pueblos, ser testigos de tu alegría. Testigo, Señor, testigo fiel de tu amor. Testigo, Señor, anunciando tu amor. Testigo, Señor, de la alegría de la vocación, amando en radicalidad como tú. Un gran saludo, queridos hermanos. Nos encontramos en un nuevo programa de testigos de la alegría y la vocación, con una inmensa alegría y una gran esperanza de estar nuevamente con ustedes. Tenemos un invitado especial. Muchas gracias por aceptar la invitación. Bienvenido y esperamos que el programa sea de mucho agrado para todos y una muy buena experiencia para todos. Les recordamos a todos ustedes que nos siguen a través de los diferentes medios de comunicación social, que nos pueden seguir en nuestras páginas del Seminario Nacional Nuestra Señora de los Ángeles, tanto Facebook, Instagram, YouTube, donde se suben estos programas. Y también gracias a todos los medios de comunicación católicos de Costa Rica que retransmiten este programa. Déjenos saber en los comentarios de las páginas del seminario qué piensan, sus intenciones de oración, esos momentos de la palabra, reflexión de la palabra de Dios que suscita en sus corazones, para que también estemos un poco más de cercanía a pesar de las distancias que gracias a los medios de comunicación se acortan un poco. Néstor, si quiere, ya le adelanté el nombre, pero si quiere se presenta para que lo conozcamos un poco antes de iniciar con este espacio de reflexión. Claro que sí, como usted mande. Pues bueno, mi nombre es Néstor Daniel Araya Jiménez, yo soy seminarista de la diócesis de Alajuela en el penúltimo año de la formación. Soy de la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús de Alajuela Centro, un pueblito que se llama Itiquís, Nuestra Señora de Lourdes. Y este año pues estoy caminando con la parroquia de Nuestra Señora de las Mercedes en Grecia. Y gracias a Dios, pues es un don de Él, estoy ejerciendo el ministerio del lectorado durante este año. Era parte del proceso de la formación y de ir pues también configurándonos más con la palabra de Dios. Muy bien, Néstor, muchísimas gracias. Antes de iniciar este espacio, entonces, luego de que se nos haya presentado, para que lo conozcamos, invoquemos al Espíritu Santo para que sea Él el que nos guíe este encuentro, y ya que Él, el mismo quien inspiró y transmitió lo que se puso por escrito, también sea el que nos disponga nuestro corazón para escuchar al Señor que se nos comunica. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todas las cosas serán creadas y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que llena los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que, guiados por el mismo Espíritu, gustemos siempre el bien y saboreemos siempre tus divinos consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nuestra Señora de los Ángeles, Ruega por nosotros. Muy bien, quedamos en sus manos entonces, Néstor, para que nos guíe este momento de reflexión de la palabra de Dios. Okay. Pues bueno, el texto que vamos a meditar hoy, que vamos a dejar que nos ilumine en nuestras vidas, es el Evangelio de la Solemnidad de la Santísima Trinidad. ¿Por qué es importante ir con la iglesia caminando? Porque ella es la madre y maestra, entonces es la que nos va dando lo que necesitamos. Dios le dio pues ese don de la palabra, y ella nos va dando según nosotros vamos necesitando en el tiempo. Entonces es muy bonito poder ir con la iglesia meditando la palabra. Entonces ese es el texto del Evangelio que vamos a meditar. Hay una coincidencia que para nosotros que somos de fe pues no existen las coincidencias. Es Dios que lleva el plan, es la providencia, que es muy bonita esta coincidencia, que es que la solemnidad de la Santísima Trinidad coincide con el Día del Padre, ¿verdad? Entonces aquí civilmente es algo que también creo que Dios nos quiere decir algo con este coincidencia de días. Entonces de verdad que pues vamos a interiorizar este texto. El Muy texto bien. que vamos a ir viendo, meditando, es del Evangelio según San Juan, en el capítulo 16, versículos del 12 al 15. Entonces esos son para que ahí también pues los que nos están siguiendo vayan buscando el texto bíblico. Lo vamos a escuchar una primera vez, ¿verdad? Es muy importante que la palabra de Dios siempre entra por el oído.
y de hecho es su lugar predilecto. La proclamación en la Santa Misa es el lugar predilecto de la palabra. Entonces, en este primer momento vamos a escucharla. Antes de ir a nuestras Biblias o a nuestras misas de cada día y ver cuál es el texto y leerlo por nosotros mismos, primero escuchémoslo. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: muchas cosas me quedan por deciros, pero no pueden cargar con ellas por ahora. Cuando venga el Espíritu de la verdad, os guiará hasta la verdad plena. Pues no hablará por cuenta propia, sino que hablará de lo que oye y os comunicará lo que está por venir. Él me glorificará, porque recibe de lo mío y os lo comunicará. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso les he dicho que recibirá y tomará de lo mío y os lo anunciará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dejemos unos segunditos de silencio para que resuene la palabra de Dios en nuestro corazón. Ahora sí, tal vez los invito a que vayan a sus propias Biblias o a sus misas de cada día y puedan revisar el texto. Y tal vez escuchamos una versión distinta desde la Biblia, que nos ayude aquí Carlos a leerla. Y ustedes pueden ir pues también viendo ya. Y tratemos de buscar cuál es esa palabra, esa frase que resuena en nuestro corazón, como que llama nuestra atención. Recordemos que la palabra es Jesucristo, es una persona que dialoga con nosotros, y entonces desde este diálogo algo tal vez nos quiere decir particularmente a cada uno de nosotros. Entonces, mientras vamos escuchando y leyendo, pongamos mucha atención a las mociones del Espíritu para saber cuál es esa frase, esa palabra que nos está llamando la atención. Del Evangelio según San Juan. Muchas cosas me quedan por decirles, pero ahora no pueden comprenderlas. Cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, los guiará hasta la verdad plena, porque no hablará por su cuenta, sino que dirá lo que ha oído y les anunciará el futuro. Él me dará gloria, porque recibirá de lo mío y se lo explicará a ustedes. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso les dije que recibirá de lo mío y se lo explicará a ustedes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ahora sí, Carlos, ¿qué le llamó la atención? ¿Cuál fue esa frase que le jaló el corazón? Es interesante, ¿verdad? Siempre hay una frase que inmediatamente nos llama la atención. Me llama la atención justamente este versículo. Cuando venga Él, el Espíritu de la verdad los guiará hasta la verdad plena. Lo que queda resonando en el corazón. A mí me queda resonando estas palabras de Jesús de decir que Él me glorificará, ¿verdad? Él me glorificará, que es muy interesante
pues el tema de la gloria de Dios. Ujú. ¿Qué significará Él me glorificará? Bueno, ahí a los que nos siguen, si están en alguna red social, pueden ir comentando también cuál es esa palabra, esa frase que les ha llamado la atención. Estos textos se enmarcan, ¿verdad?, este pasaje bíblico en algunos discursos de Jesús, en donde ya empieza a despedirse de alguna manera de los discípulos. Vemos que es como una especie de testamento que el apóstol San Juan va construyendo en los últimos capítulos. Recordemos que ya para el capítulo 19 más o menos es la pasión. Entonces ya para estos capítulos él empieza a despedirse. Y aquí anuncia lo que hemos celebrado hace poquito, ¿verdad? La venida del Espíritu Santo, el Pentecostés. Y cómo este Espíritu les va a llevar a la verdad plena. Es muy interesante porque podemos ir haciendo como ciertos enlaces. Jesús en alguna otra parte de la Escritura nos va a decir que Él es la verdad. Y entonces cuando dice que el Espíritu de la verdad nos llevará a la verdad completa, a la verdad plena, de alguna manera está diciendo que el Espíritu es camino hacia Él, ¿verdad? Que nos llevará hacia Él. Y esto tiene que ser como muy diciente, más en el contexto de esta celebración, ¿verdad? La solemnidad de la Santísima Trinidad, que puede ser un misterio, y de hecho lo es, sí. Es un gran misterio. Por 2000 años hemos intentado comprenderlo, y grandes santos, doctores, padres de la Iglesia pues han hecho su reflexión y no lo entendemos todavía. Pero es muy interesante porque en este mismo Evangelio Jesús nos lo dice, ya se lo avisa a los discípulos. Hay todavía muchas cosas que les puedo decir, pero no las pueden comprender. Y creo que de nuevo nos lo dice a nosotros. Hay muchas cosas que tal vez Jesús nos quiere decir o quiere hacer con nosotros, pero que no podemos comprender. Y entonces tenemos que confiarnos, como usted lo decía al inicio, ¿verdad?, a ese que inspiró las Sagradas Escrituras, el Espíritu Santo, que es el que nos guía hacia la verdad plena. De hecho perdón que le interrumpa en el momento, de cierto modo se demuestra también de fondo la pedagogía de Dios, podríamos decirlo, o la pedagogía de Jesús, en cuanto que poco a poco, por medio de palabras y obras, se nos fue revelando ese gran misterio de Dios, y que al fin de cuentas, como usted bien lo decía, no lo comprendemos del todo, sino que al ver toda la historia de salvación, por ejemplo, vemos como Dios poco a poco, por medio de signos, de personas, se fue revelando Él mismo, y también lo que Él quería para con nosotros, los designios de su voluntad. Entonces yo lo veo reflejado también en ese sentido de la pedagogía de Dios, que también está en el fondo, y que al fin de cuentas somos conscientes de que por nuestra capacidad no vamos a entender todo un balde de baldazo, sino que poco a poco vamos comprendiendo según las circunstancias del momento. Claro, sí, es este padre amoroso que va enseñando a sus hijos poco a poco, ¿verdad? Creo que Dios pues nos conoce en lo más profundo, y es curioso cuando uno ve tal vez algo que uno escribió en los primeros años de seminario o así, cómo va variando la mentalidad, cómo se van profundizando ciertas cosas, y eso es el Espíritu Santo que nos va guiando hacia la verdad plena. Pero quisiera retomar este tema de que la verdad plena, y que usted lo decía, ¿verdad?, que le llamó la atención, es Jesús mismo. La verdad, a veces podríamos pensar que la verdad plena es tal vez un conocimiento científico o filosófico, o alguna verdad que comprenderemos de una manera racional, pero no estaríamos siendo fieles a lo que dice el texto bíblico, porque la Biblia se interpreta con la misma Biblia, ¿verdad?, como dicen sí, nuestros profesores. Y si Jesús ya ha dicho que Él es la verdad, entonces cuando aquí nos dice que nos va a guiar el Espíritu Santo hacia la verdad plena, no hay otra forma de verlo que entender que nos guiará hacia Jesús, ¿verdad? Entonces por eso el Espíritu Santo le decimos que es el santificador, es el que nos hace santos, porque nos guía, nos comunica los dones que necesitamos, las virtudes para asemejarnos a Jesús,
y entonces ir comprendiéndolo más y más. Aquí yo quisiera lanzar una pregunta. ¿Cuánto nos estamos dejando guiar por el Espíritu Santo hacia Jesús, hacia la verdad plena? A algún padre le escuché en las predicaciones pues, de este Pentecostés, que le decían al Espíritu Santo el gran desconocido, ¿verdad? Tal vez es como el olvidado, lo decimos cuando nos persinamos y hasta ahí. ¿Dónde queda que fue el que Jesús nos dejó para traernos las cosas del Padre y para guiarnos hacia la verdad plena? Entonces, ¿cuánto estamos dejando que Él actúe en nuestras vidas? Es muy curioso, y yo lo hablo ya desde la experiencia personal, que a veces no le hablamos al Espíritu Santo. Llega Pentecostés y tal vez pues hacemos una invocación al Espíritu Santo, ¿verdad? Lo celebramos, pero en el día a día, ¿cuánto le pedimos al Espíritu Santo que nos ayude, que nos comunique lo que Dios quiere? Él lo tiene todo, ¿verdad? Jesús aquí lo dice, Él oye del Padre, lo toma y nos lo comunica a nosotros. Y a veces decimos, ¿pero qué será lo que Dios quiere en esta situación? Sí. Pero no le pedimos ayuda al Espíritu Santo, que es el que sabe, ¿verdad? Es el que ya ha escuchado del Padre su plan, el que sabe, el que tiene la visión completa de la providencia de Dios, el que sabe más que nosotros. A propósito, no voy a olvidar en una de las clases con uno de los profesores que nos decía al respecto, en ese sentido, que nos sucede, por ejemplo, con la oración, que en muchas circunstancias llegamos a la oración como Juan por su casa, podríamos decirlo de ese modo, y que muchas veces no nos detenemos a escuchar, ni tampoco pedir al Espíritu Santo que nos ilumine. Incluso el mismo San Pablo después también lo va a decir, ¿no? Que Él les inspirará lo que deben pedir, porque no sabemos pedir lo que nos conviene. Él nos ayudará a pedir lo que nos conviene. Y muchas veces el Padre lo decía de este modo, poniendo un ejemplo, que nos quedamos en el silencio, ese silencio abrazador de la oración, y de pronto pensamos en una situación, o se nos ilumina una situación de nuestra propia realidad, o de alguna situación que sucedió. Entonces vemos cómo el Espíritu Santo va actuando de manera tal vez en el silencio, tal vez un poco silenciosa o sencilla, pero que él ponía el ejemplo de la oración, ¿verdad? Cómo el Espíritu Santo va actuando, pero en cuanto lo dejemos actuar también. Porque si andamos en ese corre-corre de la vida y no nos detenemos ese instante para hablar con el Señor, sí, pero sobre todo también para escuchar, ahí se nos va iluminando poco a poco la vida también. Sí, claro, es parte del proceso de ir configurándose, ¿verdad? Que yo creo que es el camino de la santidad a lo que estamos llamados. Pero bueno, ese tal vez es uno de los puntos como importantes. Quisiera detenerme también en este tema de me glorificará. Porque vamos a ver, si yo le digo, Carlos, dele gloria a Dios, ¿qué es lo primero que se le ocurriría? Lo que se me mira a la mente sin pensarlo mucho, sin analizarlo mucho, oración, se me mira a la mente. Ajá. La oración. Bueno, vamos a ir viendo que los padres de la iglesia decían que la gloria de Dios es el hombre viviente, ¿verdad? Que darle gloria a Dios, ya solo el hecho de que nosotros vivamos es darle gloria a Dios. Inclusive alguno de los salmos dice hasta de la respiración de los niños de pecho, eso ya es alabanza a Dios. Y me glorificará implica que el Espíritu Santo es el vivificador, es el que nos da la vida, el que nos hace vivir plenamente. Y para mí esto es como, me apasiona mucho, ¿verdad? El tema de que el cristianismo es la forma más humana de vivir la vida, ¿verdad? Es el verdadero humanismo, de alguna manera. Y si uno dice, ¿hay algún manual de instrucciones de cómo vivir la vida? Pues el Espíritu Santo. Ese es el manual de instrucciones. Ese es el que tiene nuestra configuración, para decirlo tal vez de la manera correcta ahorita. El que tiene nuestra programación, para qué fuimos hechos. Y entonces Él nos puede decir cómo vivir la vida. Y vivirla plenamente, siendo felices. Yo me atrevo a hacer ese salto. Los padres de la iglesia decían, bueno, la gloria de Dios es que el hombre viva
yo diría, la gloria de Dios es que el hombre sea feliz. En la felicidad, en el nosotros ser plenos, le damos gloria a Dios. Y entonces ahí este es el anuncio que también estamos llamados nosotros a dar al mundo. La felicidad, la plenitud está en el Espíritu Santo. Ese es el que nos puede enseñar cómo vivir al máximo la vida. Y Él es el Espíritu de la verdad, que a veces lo confundimos con estas tentaciones del mundo. Porque el mundo, ¿qué nos dice? El cristianismo al final los limita de muchas cosas, ¿verdad? No los deja vivir plenamente, no los deja disfrutar de las cosas del mundo, de las cosas bonitas. Pero al contrario, el cristianismo, el Espíritu Santo, nos ayuda a verdaderamente disfrutar de las cosas del mundo. Porque al final la creación es don de Dios también, sí. Es querida por Dios. Entonces, para poder yo relacionarme con las cosas del mundo, para poder disfrutarlas realmente, tiene que ser desde el Espíritu Santo. Y esto es lo que da gloria a Dios. Entonces me parece muy, muy interesante que Jesús diga esto, ¿verdad? Él me glorificará. O sea, al hacernos a nosotros santos, eso le da gloria a Jesús. Y al fin de cuentas también es por el mismo Espíritu por el que nosotros podemos conocer y amar a Dios. Correcto. Y por ahí también veíamos que en este conocimiento y amor de Dios es cuando también damos gloria a Él. Porque al fin de cuentas lo que Dios quiere de nosotros es la felicidad. Pero nosotros la felicidad no la entendemos, como lo decía usted, en ese mal uso de las cosas, sino en la búsqueda constante del bien. Y el bien solo se entiende en Dios, que es el gran bien, a fin de cuentas. Exacto. Entonces, me dejaba pensar en eso, también sobre la gloria de Dios, glorificándolo cuando buscamos también el bien, cuando nos llevamos una vida según el Espíritu, podemos decirlo de ese modo, como ese dinamismo interior que nos impulsa a buscar siempre a Dios y no a nosotros mismos, sino a buscar lo que Él quiere, y buscando lo que Él quiere, donde nos comprendemos mejor a nosotros. Como decía usted, el cristianismo es esa forma más humana de vivir. Eso me llamó la atención, porque al fin de cuentas, de Cristo, el hombre perfecto, es el que nos va por delante, el modelo. Sí, Él es el modelo del ser humano, ¿verdad? Y usted decía, Carlos, que pensó en la oración, y creo que eso es muy importante, porque la oración, al final de cuentas, es la relación con Dios, el saberme que estoy en manos de Dios, que Dios está siempre presente. De hecho, en algún otro momento Jesús le dice a los discípulos, oren siempre. Y en algún otro momento reflexionaba sobre ese siempre, y a veces uno dice, oración es persinarme y ponerme a rezar, ¿verdad? Pero si Jesús nos dice, oren siempre, ¿cómo vamos? No podemos pasar todo el día, ¿verdad? Rezando. Tenemos que dormir, tenemos que comer, pero entonces es entender la oración desde esa relación con Jesús. Entonces me llamó mucho la atención que usted dijera oración, porque creo que también le dan el punto de que es esa relación cotidiana con Jesús, con Dios, y en este caso con el Espíritu Santo. Tal vez podemos dar un pasito más y enmarcar este texto bíblico en la celebración de la Santísima Trinidad, claro, misterio tan grande. Jesús dice que el Espíritu Santo no habla por cuenta propia, sino que le va a oír las cosas al Padre. Pero luego termina Jesús el Evangelio diciéndonos, bueno, todo lo que es del Padre es mío, y por eso les digo que Él tomará de lo mío y se los comunicará. Esa comunión entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero ¿qué son esas cosas del Padre? ¿A qué se refiere Jesús con esas cosas del Padre? Y aquí espero no decir ninguna tontería, ¿verdad? Pero lo quiero relacionar a esta celebración también civil del Día del Padre. ¿Qué significa ser papá? ¿Verdad? ¿Por qué le decimos a Dios Padre? ¿Por qué Jesús nos enseñó a decirle Abba, ¿verdad? A decirle Padre? Nos enseñó el Padre Nuestro. Es de las revelaciones más grandes que Jesús nos deja, ¿verdad? Que Dios es Padre. Pero entonces, ¿qué significa ser papá? ¿Verdad?
Tal vez ahí nos pueden ir comentando también los recuerdos que tienen, el primer recuerdo que tengan de sus papás. Padres. Porque es interesante. Tal vez el ser mamá es más fácil decirlo, es más fácil interpretar qué es ser mamá, ¿verdad? Es la que nutre, es la que cría, pero ¿qué es ser papá? ¿Qué es ser papá? ¿Usted qué piensa? Muy, muy complicada esa pregunta. No, porque, no, sí, es porque implica muchas cosas, pero pensaba sobre todo el padre, el que ama sin condición y protege con libertad. Bien. Uh-huh. Me gusta ese protege con libertad, ¿verdad? Creo que el amor necesita de la protección. Pues de esto se ha dicho mucho y si usted Sí. se pone a buscar... Y podemos verlo de muchas perspectivas. Sí, también. exacto, se podrá decir mucho. Sí. Pero yo quisiera ir relacionando esta figura de Dios como Padre, Padre de Israel, Padre de la Iglesia, Padre de Jesús, y poder extraer de ahí tal vez una palabrita. Yo pienso en un verbo, y es el de custodio. De hecho, es muy interesante que a San José, este gran modelo de padre, se le dice el custodio, ¿verdad? De la Virgen María, de Jesús. Es el que custodia de alguna manera el amor que existe, ¿verdad? Y entonces cuando yo lo relaciono a Dios Padre, que es este que hace alianza con su pueblo, y que luego procura que esta alianza no se rompa. O sea, el pueblo la rompe una y otra vez, Sí. ¿verdad? Pero el Padre es el que sale a custodiar esa alianza, a buscar cómo solucionarlo. Y se me viene a la mente esos momentos en donde en la casa pasaba algo, se dañaba algo, y al papá era el que le tocaba salir corriendo a ver cómo soluciona, ¿verdad? Cómo custodia eso que tiene el hogar. Y entonces veo a Jesús que cuando dice esto, ¿verdad? Las cosas de mi Padre, los bienes de mi Padre, esa forma de custodiar de alguna manera la gloria de Dios, que lo volvemos a unir, ¿verdad? Que la gloria de Dios es el hombre viviente. Y entonces cuando decimos que el Padre custodia, yo me lo imagino así, ¿verdad? Como que envuelve y protege, que usted lo decía, protege no solo de lo de afuera, sino también protege de lo de adentro. Por lo mismo, somos nosotros los que rompemos la alianza con Dios, Sí. pero Él no se cansa de proteger la alianza, ¿verdad? De buscar una y otra vez caminos para poder restaurar y defender esa alianza, una y otra vez. Y entonces ahí podemos ir relacionando un poquito esta idea de Dios como Padre, cómo lo habrá experimentado Jesús. Porque es una comunión, ¿verdad? Él dice, todo lo que es del Padre es mío. Es una comunión muy bonita, muy, muy, muy íntima, ¿verdad? El plan, la alianza, la creación, la providencia, el amor del Padre, todo eso también lo tiene Jesús. Y cuando nos llama a nosotros, tal vez vamos a ir haciendo, no perder el hilo, Sí. ¿verdad? Cuando nos llama a nosotros, que el Espíritu nos va a guiar a la verdad plena. La verdad plena, dijimos, es Jesús. Nos configura con Jesús. Y si todo lo que es del Padre es de Jesús, todo lo que es de Jesús también se nos comunica a nosotros por el Espíritu Santo. Y este es el gran misterio del bautismo, el cristianismo. Nos dirán grandes teólogos la deificación del hombre. La deificación. La gran mentira del diablo en el Génesis fue, él no quiere que sean como él, ¿verdad? Y de hecho no, él quiere que seamos como él, pero por el medio de él. Y A su entonces, modo. exacto, con el Espíritu Santo, no a nuestro antojo. Y entonces aquí podemos ir viendo todo eso, ¿verdad? Los bienes del Padre, que es custodio del amor, de la gloria de Dios. Y la gloria de Dios es que el hombre viva. Y entonces que el hombre viva se nos comunica de alguna manera por la providencia divina, por el Espíritu Santo, haciéndonos semejantes a Dios.
¿verdad? Hacernos eternamente semejantes a Dios. En el fondo es interesante, ¿verdad? Que se expresa, ya usted lo mencionaba, el sentido de comunidad. Esa comunión tan íntima, tan profunda, que tal vez no llegaremos a comprender del todo, pero de la que somos parte también. Pues decía, por el bautismo se nos comunica, Sí. de la que somos parte, y que muchas veces pasa como desapercibido, esa comunión de Dios, en la que no es una comunión cerrada, sino que el amor es tan grande, diría el Papa Francisco en uno de tantos encuentros, es tan grande el amor en esa comunidad, que se sale y tiene que buscar a quien amar, y es ahí donde nos crea, decía el Papa en ese instante. Ese momento donde también se nos comunica a nosotros ese amor tan profundo y tan grande, que llega a tan grandes consecuencias. Por ejemplo, Jesucristo en la cruz. Sí, es que de nuevo, es el custodio. Va a hacer todo lo necesario para que no nos perdamos, ¿verdad? Y eso es como lo bonito de sabernos hijos. Y aquí quisiera recordar algunas palabras del Padre William, de Sagrada Escritura, que siempre nos decía que a veces en el cristianismo nos quedamos en la relación de hermanos de Jesús, que está bien, somos hermanos de Jesús, pero también somos hijos del Padre, ¿verdad? Somos hijos de Dios. El prólogo de San Juan dice, y nos ha dado potestad de ser hijos de Dios. Y entonces entender también eso, somos hijos amadísimos del Padre, y eso nos hace pues también hermanos de Jesús, y nos hace entrar en la comunión trinitaria. Y esto es lo bonito, porque creo que aquí se nota, y por eso la iglesia es sabia, ¿verdad?, de poner este texto bíblico, sí, para la Santísima Trinidad, porque se nota el actuar de los tres. El Espíritu Santo nos lleva y nos configura con Jesús, pero todo lo que ha hecho Jesús es voluntad del Padre. Y entonces ahí tenemos a los tres. Es voluntad del Padre que seamos nosotros hijos suyos. Pero ¿quién es el Redentor? Jesús. ¿Y quién nos comunica todo esto, todas las gracias de la redención y de la providencia del Padre? El Espíritu Santo. Ahí están los tres, y los tres son los que van actuando con nosotros. Y a veces podría resultar complicado, ¿no?, ya intentar profundizar en esto, porque sabemos que son tres personas, pero es un solo Dios. Y a veces se nos puede echar un chispero, por decirlo popularmente, el pensar en esto y intentar comprenderlo, pero sinceramente a veces no vamos a llegar a comprenderlo del todo, sino las luces, lo que se nos ha revelado, lo que nuestra razón nos permite llegar a conocer, y lo que también los santos padres o muchas otras personas, grandes personas, que nos han podido comunicar sabiamente, pero no limita el hecho de que podemos participar también de este amor y de esa comunión. Eso es lo interesante y lo bonito también de Dios, de que no por el hecho que no podamos acceder a esos misterios tan grandes, no significa que no podamos hacer parte de ellos también, y que somos parte también por medio de la gracia santificante de Jesucristo, y la gracia santificante, a fin de cuentas, del Espíritu Santo. De hecho, lo que se le escapa a la mente, al corazón no, ¿verdad? Y creo que eso es como claramente necesitamos entender, necesitamos profundizar, sí, tenemos una necesidad de verdad, estamos hechos naturalmente para eso. Pero creo que a veces cuando ya topamos frente a la puerta del misterio, cuando ya estamos frente a eso que inefable, ¿verdad?, que lo que queda es la contemplación, ya no es el entender como lo imaginamos siempre, pero llega el momento de contemplar con el corazón. Y creo que, bueno, diría el Principito, ¿verdad?, con el corazón es que sí, se ve realmente las cosas. Y creo que ahí es donde actúa más el Espíritu Santo, ¿verdad? Yo no sé si a usted le ha pasado, pero a veces uno tiene ideas, ha visto, ha entendido cosas de la fe, pero llega una experiencia, llega un acontecimiento de vida que me hace realmente entender esas cosas, y entenderlas es haberlas vivido. Cuando uno experimenta, por ejemplo, el sufrimiento en la vida, uno ha hablado mucho, ¿verdad?, del sufrimiento en la cruz, sí, del perdón de Dios, pero cuando te toca perdonar a alguien, entonces ahí la cruz ya no se entiende desde la cabeza, ¿verdad?, se entiende desde el corazón.
y entender el amor infinito de Dios que perdona todo y que me llama a perdonar todo, ¿verdad? Entonces sí, uno lo puede decir en las reflexiones y uno lo puede expresar mucho, pero hasta que baja al corazón, ¿verdad? El camino de la mente al corazón, entonces ahí es donde realmente se comprende. De hecho, ahora que lo menciona, y valga la redundancia, ya que lo ha mencionado, se me venía a la mente una pregunta. ¿Cómo entonces podemos ser partícipes de esta comunión en nuestra vida diaria, en nuestro día a día? ¿O cómo hacer valer, por decirlo así, o nuestro nombre de cristianos? Nuestra condición de hijos de Dios. Nuestra condición de hijos de Dios. Sí. Yo creo que usted lo decía, ¿verdad? Oración. Pero oración entendida como esta relación con Jesús. De poder entrar en la intimidad trinitaria. En no quedarnos solo en las prácticas que son buenas, digamos, piadosas, pero entrar ya en la comunión, en el que estoy barriendo la casa, pero que eso sea oración, ¿verdad? San José María Escrivá de Balaguer decía mucho esto, que inclusive en el trabajo, los momentos de estudio, nosotros aquí, ¿verdad? Que lo vivimos a veces tan fuertemente, los momentos de hacer trabajos de estudio, de poner a hacer trabajos dentro de la casa, esos momentos también tienen que convertirse en oración. Somos hijos de Dios trabajando, somos hijos de Dios estudiando. Y creo que eso va haciendo también que tengamos conciencia de que estamos en las manos del Padre. Y entonces, como diría Santo Tomás Moro, ¿verdad? Nada puede pasarme que Dios no quiera. Y si Dios lo quiere, aunque yo no lo entienda, ¿verdad? Aunque no lo comprenda, como decía el texto bíblico, es lo mejor. Eso es como, esas son verdades que no se entienden con la cabeza, que se tienen que entender con el corazón. Y creo que eso es lo que los grandes santos nos han ido enseñando poco a poco, ¿verdad? Que se va entendiendo desde el corazón. Sí, y al fin de cuentas, a veces también quizás no podemos entender los sufrimientos o los grandes dolores o grandes llagas de la humanidad, pero lo podemos entender a la luz también de la dinámica, por ejemplo, del Antiguo Testamento, ¿no? Al fin de cuentas, cada acción tiene su consecuencia. Sí. Y a veces esas consecuencias nos llevan a endurecer el corazón. Endurecemos el corazón, pero hasta tal punto que ese endurecimiento del corazón nos lleva a ablandar el corazón, paradójicamente. Como Israel en el desierto, ¿no? Muchas veces el Señor, por medio de los profetas, le decía que serán llevados al desierto, serán despojados de todo, pero ahí, en ese desierto, yo los volveré a seducir, volveré a recordar mi alianza. Entonces me hacía recordar esto, que Dios va mostrando también en el Antiguo Testamento su pedagogía de padre, ¿no? Que tiene que enseña a su modo. A veces quizá hay cosas que no las quiera porque no nos traen bien. Exacto. Pero que son necesarias para que pase justamente eso, que desde nuestro endurecimiento del corazón llegue un corazón blando y suave que sepa escuchar su voz. Entonces me hacía recordar esto que usted mencionaba. Sí, claro, es que es interesantísimo esto. Entre más uno estudia teología y la Biblia y demás, más cuenta se da del misterio, ¿verdad? Es como cada vez el misterio se hace más grande. Y uno diría, debería ser más pequeño, ¿verdad? Debería ir como quitándosele misterio a la situación, pero creo que entre más uno profundiza y entre más uno camina en la vida cristiana, más se da cuenta de que el misterio es muy grande. Y termina uno diciendo, bueno, lo que queda aquí es la contemplación. Que es la contemplación desde el corazón. Bueno, yo creo que podemos volver a escuchar el texto bíblico, ¿verdad? Para ir... Vuelva a resonar en el corazón. Con todo esto que hemos dicho, ¿verdad? Que se ha hablado, que hemos comentado, pues también disponer el corazón, ¿verdad? Sabiéndonos hijos de Dios, sabiéndonos en manos de Dios, sabiéndonos también que el Espíritu Santo nos guía. Entonces tal vez si quiere usted Muy bien. Nos lee el texto bíblico de nuevo. Del Evangelio según San Juan. Muchas cosas me quedan por decirles, pero ahora no pueden comprenderlas. Cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, los guiará hasta la verdad plena, porque no hablará por su cuenta, sino que dirá lo que ha oído y les anunciará el futuro.
Él me dará gloria, porque recibirá de lo mío y se lo explicará a ustedes. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso les dije que recibirá de lo mío y se lo explicará a ustedes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. A partir de entonces de esta reflexión que el Señor nos ha guiado y hemos compartido, tomando en cuenta las diferentes realidades que pueden estar viviendo las personas que nos siguen en este programa, Néstor, ¿algún mensaje de alguna u otra manera ya se ha hecho en los comentarios que hemos realizado, pero un mensaje así directo a la, diríamos muy, y perdón la expresión, muy popularmente a la yugular, que pueda decirles a cada uno de los que nos siguen y nos acompañan, al fin de cuentas parte también de su propio testimonio de vida? Sí, creo que esto, como usted lo dice, parte del mismo testimonio personal. Creo que me ha calado mucho en estos últimos días el saberme que estoy en manos de Dios. Y esto creo que cuando toca a nuestra puerta el sufrimiento, la desesperación, la ansiedad, los momentos difíciles, las incertidumbres del futuro, no sé qué va a pasar con esto, no sé cómo voy a solucionar este problema. Cuando llegas en esos momentos de verdadero sufrimiento, de verdadera incertidumbre, que nos genera ansiedad, que nos genera estrés, lo que nos puede ayudar y consolarnos es saber que estamos en manos de Dios. Y no de cualquier Dios, de un Padre amoroso que entregó a su único Hijo para salvarnos. Y por tanto, no va a dejar que ni el sufrimiento, que ni la enfermedad, ni los dolores, ni las situaciones difíciles puedan ganar al final, ¿verdad? Que yo creo que eso es como lo más importante. Dios no va a dejar que el mal gane. Creo que el Papa León lo decía un día de estos, ¿verdad? Las cosas de este mundo no están en las manos de los hombres, están en manos de Dios. Y también le decía el día de la elección, ¿no? El mal no prevalecerá. El mal no prevalecerá. En medio tal vez de una sociedad que vamos viendo que cada vez, y escuchamos de la gente a veces decir que no en noticias porque hay cada vez cosas más feas. Pero como le decía usted, no hay que desesperarnos, sino la confianza plena en que un Padre que nos ama plenamente. Y también, aprovechando la ocasión, como usted lo decía, aprovechamos también a todos los padres a que tomen esta actitud, que aprendan más bien del Señor como un Padre amoroso que sabe amar plena y profundamente sin condiciones. Ojalá que esta festividad también civil se pueda vivir en paz, en alegría, sobre todo sabiendo que tenemos un Padre que nos ama y Él es el que nos enseña también la paternidad en amor. Y papás, sépanse en manos de Dios, y sus familias también están en manos de Dios. Y aprovechamos el espacio, ya sea que lo escuchen antes o después, felicitarlos por la paternidad, que es un don de Dios también, y que pueda hacer de muchos frutos. ¿Qué iba a decir? Perdón, lo corté en media frase. No, eso, que al final, pues cualquier problema que pueda estar experimentando la familia, estamos en manos de Dios. Muy bien. Y ustedes se pueden configurar muy bonito con Dios Padre, custodiando lo que Él ya les ha dado. ¿Esto qué le pasa si terminamos con una breve oración para cerrar estos pequeños espacios? Claro que sí. Bueno, ya nos hemos signado al inicio. Demos gracias a Dios por permitirnos este espacio de encuentro con Él, con la palabra, que nos ha iluminado. Te pedimos, Señor Espíritu Santo, que descienda sobre nosotros, que nos ayudes a vivir plenamente, a encontrarnos con la verdad que es Jesucristo, a poder darte gloria a ti y al Padre en nuestra vida, siendo verdaderamente humanos, siendo verdaderamente cristianos, viviendo plenamente. Gracias, Señor, por el don de la paternidad divina, de sabernos hijos de Dios. Danos la confianza en nuestros corazones de sabernos en manos tuyas y que nada puede pasarnos que tú no quieras, y que si tú lo quieres o lo permites es porque es lo mejor, porque tú siempre sacas cosas muy buenas aún de las cosas que consideramos nosotros malas. Todo esto te lo pedimos y te lo agradecemos en nombre de Jesucristo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado.
Entonces digamos con confianza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Muy bien, Néstor, muchísimas gracias por acompañarnos. Muy bien, estuvo muy profundo el programa. Le agradecemos también por, de cierto modo, en medio de todo lo que íbamos reflexionando, también ir colando su testimonio personal. Aquí vamos. Muchas gracias, más bien. Y muchas bendiciones en su proceso de formación. Igualmente, y que Dios bendiga a todos los que nos ven y que también se acuerden de rezar por nosotros, que lo necesitamos mucho. Exactamente. Muy bien, como decía Néstor, entonces, hermanos, muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio de testigos de la alegría de la vocación, recordando que somos peregrinos, testigos, peregrinos de la esperanza. Nos vemos en un siguiente programa. Gracias por su sintonía, que Dios los bendiga y nos vemos. Que Dios los bendiga a todos. Existía una llamada, alguien que convocaba a buscar una respuesta, algo que no me explicaba. Buscábamos fuera y no encontramos, no entendíamos cómo ya dentro tú estabas. Nos llamas a anunciar un mensaje a todos los pueblos, ser testigos de tu alegría. Testigo, Señor, testigo fiel de tu amor, testigo, Señor, anunciando tu amor, testigo, Señor, de la alegría.